Eran los ejercicios de derivada parciales. Pero bueno, es que yo no he conseguido el 6, no he encontrado la copia bien. Y estoy usando la edición 7. Ok, a ver, entonces, a ver, dítamelo, por favor. Déjame nada más borrar aquí. Estuve pensando que A ver, ¿cómo es? Sí, es x cuadrada más 2y cuadrada más 3z cuadrada igual a 1. Ok. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues estoy derivando, ahí dice que tengo que derivar a z respecto de x. Ok, vamos a derivar nada más con respecto de una. Escógela, por favor. Respecto de x. Ok, vamos a derivar entonces con respecto de x. Ya dijimos que derivamos ambos miembros. Lo quieres hacer de forma implícita, ¿verdad? Así es, profe. Ok. Bien, entonces aquí vamos a derivar término por término. Derivada de x cuadrada, derivada parcial de x cuadrada con respecto de x, pues es 2x. ¿Sí? Sí, eso sí lo pude hacer. Derivada parcial de 2y cuadrada con respecto de x es 0. ¿Por qué? Sí. Porque las variables independientes son x y y, y estamos derivando con x, entonces la y va a permanecer constante. La vamos a poner constante. Bien. Más, ahora viene esta, la derivada de 3z cuadrada con respecto de x, la vamos a derivar normal como variable. Y dijimos que como esa variable es la dependiente, multiplicamos por la parcial de ella con respecto a la variable con la que estamos derivando. ¿Ok? Sí, profe, ahí era donde tenía la duda. Y luego aquí pues me va a dar 0. Y ya después tenemos que despejar la parcial. Obviamente va a ser menos 2x sobre 6z, que va a ser menos x sobre 3z. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Entonces, ahí era donde tenía la duda porque no sabía cómo llegar a ese de 6z. sí. Vamos a derivar con respecto, estamos derivando parcialmente. Entonces, la otra variable, la otra o las otras, porque puede ser que sean más variables, las otras o la otra variables independientes, las vamos a considerar como constantes. Por eso es que nos van a dar 0. Y cuando vayamos a derivar a la variable dependiente, la derivamos como normalmente lo hacemos, pero al resultado lo vamos a multiplicar por la derivada parcial de ella con respecto a la variable con la cual estamos derivando. Viene siendo exactamente lo mismo que habían visto ustedes en cálculo diferencial. Por ejemplo, la derivada implícita de 4y quinta en cálculo diferencial, ustedes le ponían 20y cuarta por la y prima, ¿sí o no? Sí, Bueno, profe. no le pongo igual, ahí sí estaba mal. Pero aquí está la derivada implícita. O sea, la derivamos como variable, pero como es la dependiente, lo multiplicamos por la derivada de ella con respecto a la variable dependiente, que en este caso viene siendo la prima. ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias, ahí es donde estaba ¿Sí? atorado. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Sí, profe, nada más ahorita. Ok.
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? No están estudiando, ¿verdad? Dicen, pues, no estudio. Al fin y al cabo me lo van a pasar. ¿Verdad? Oigo. No, profe, todavía no te surgen dudas. No, pues ya. A ver, vamos a continuar. Vayan poniendo por favor el nombre, su asistencia en el chat, porque pues ya está, miren, ¿saben cuántos somos somos 24, o sea 23. 23 de un grupo de 40. Pues no, 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 no. No se vale, ¿no? No se vale. ¿Sí? Entonces anoten por favor su nombre ahí en el chat. Bien, vamos a continuar. Voy a presentarles el libro. Ok, ¿cuál fue el último que hicimos? Estábamos por acá, creo. ¿Dónde? ¿Cuál fue? Y el último ejercicio fue el ejercicio 44 de funciones implícitas. Entonces estamos arriba, man. Aquí. Ok, 44. No. No, creo que Hicimos la 47. 47. Ok. Pues miren, ya estas no tiene caso. No tiene caso. Porque, pues bueno, lo vamos a aplicar por ejemplo, en uno de estos, donde vamos a ver el teorema de Clario. Aquí nos dice, verifica la conclusión del teorema la conclusión de, o que mantiene, o que establece el teorema de Clario, el cual es que la segunda derivada parcial, primero con X y luego con Y, es igual a la segunda derivada parcial, primero con Y y luego con X. ¿Sí? Eso es el teorema de Clarius. Recuerden que este teorema nos dice que independientemente del orden de derivación, las segundas derivadas parciales en ese caso van a ser iguales. Entonces agárrense uno. El 57, profe. No, mejor el 59. Bueno, a ver. Díganmelo, por favor. ¿Cómo es? Sí, es u igual al logaritmo de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ok. Muy bien. Entonces, hay que sacar la derivada parcial con X, que viene siendo lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces la lleva a ser constante. Entonces va a ser la derivada, bueno, vamos a ponerlo así para que vean que uno es cuate, porque no quiero pretextos en el examen. Yo no me estoy brincando pasos. Ya si en el examen ahí... ¿sí? Entonces es la derivada parcial con respecto de x del logaritmo natural. ¿Cómo va a ser? La derivada del logaritmo es 1, del logaritmo de u es 1 sobre u. En este caso, pues u es este chorizo. Por la derivada de u con la variable. Nada más que obviamente en este caso es parcial y va a ser con respecto de x. A ver, ¿le vamos agarrando sí o no? ¿Sí se fijan que es? Sí, profe.
es como si fuera la derivada ordinaria, o sea, se sigue lo mismo. Nada más hay que tener cuidado de que aquí la otra va a ser constante. Luego, Sí, profe. Sí, profe. esta vamos a ponerle en forma de exponente. Y luego voy a derivar a esto. La derivada de esto es 1/2 de el chorizo a la menos 1/2 por la derivada, obviamente parcial, de lo que está dentro. ¿Sí? Y entonces va a ser 1 sobre x cuadrada más y cuadrada a la 1/2 por 1/2. Bueno. A ver, aquí ya vamos a empezar a hacer operaciones. Esta va a pasar al denominador por el exponente negativo, se va a multiplicar con esta y me va a quedar así. Ya para no estar haciendo tanta la jalada, ¿sí o no? Y luego voy a derivar esta suma con respecto de x, parcialmente con respecto de x. Entonces la derivada de x cuadrada va a ser 2x y la derivada de y cuadrada va a ser 0. Entonces el resultado va a ser x sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Pero eso es la derivada con respecto de x. Ahora tengo que hacer la derivada después con respecto de u. Recuerden que en la notación de los subíndices, esto es primero con x, luego con y. Y en la notación de las d's es así. Es al revés. Primero con x, luego con y. Entonces, esto viene siendo lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, es parcial con respecto de y de la parcial de u con respecto de x. Y la parcial de u con respecto de x es el chorizo este que sacamos. ¿Sí? Entonces, voy a derivar ahora con respecto de y. Esto es un cociente. Entonces, la formulita del cociente me dice que es el denominador al cuadrado y en el numerador es este por la derivada de este. Perdón, pero es con respecto de y. Menos este por la derivada parcial con respecto de y de este. Creo que va a ser así. ¿Sí o no? Sí, profe. Nada más estás tú, ¿verdad, ingeniero? Ya todos los demás, ya nada más les dije que anotaron su asistencia y se fueron, ¿verdad? No, profe, aquí Claro, estamos. No, profe, aquí estamos. Te volvemos mismo, pues. ¿Qué responde, al fin y al cabo? Me lo van a pasar. Bueno, entonces menos, bueno, esto va a valer 0. Esto va a valer 0. Y aquí va a ser x, este menos es este. Y la parcial de esto con respecto de y va a ser 2y. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. ya podemos poner el resultado. Sería menos 2xy sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la segunda derivada parcial de u, primero con x y luego con y. Pero ahora vamos a hacerlo al revés. Primero voy a derivar con respecto de y, luego con x.
Entonces va a ser así. Entonces es 1 sobre U por la derivada parcial con respecto de y de U. Entonces va a ser 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y la derivada de x cuadrada con respecto de y es 0, más la derivada parcial de y cuadrada con respecto de y, pues va a ser 2y. 2y. Profe, pero ahí no estaría esa elevada a la 1/2. Ah, sí, cierto. Muy bien. Tiene toda la razón. Gracias. Es cierto. Nos estaba faltando ese, ¿sí o no? De la raíz. Entonces, gracias. Gracias. De nada. Ups, es que no responde ni cuando le saluda a uno ni cuando les agradece a uno. Entonces, ¿de qué se trata? No oigo. No oigo. Señorita, ¿Cómo, profe? Es que no, se me está trabando un poco. ¿ya se le cambió la voz? ¿Cómo ven? Soy compañero. Pero, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, creo que ahí va, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, esto pasa al denominador, se va a multiplicar con esta, me va a quedar así, se va a cancelar la raíz, y luego la parcial de esto con y es 2y, 2y, o sea que va a ser y sobre x cuadrada más y cuadrada. Ok, ahora vamos a derivar con x, es decir, en la notación de la d, esto es así. Hay que respetar la notación. Ya dijimos que aquí no, nada de que, nada, a mí, así me gusta, nada, no. Aquí nadie hace lo que quiere. Ahorita les voy a hacer un comentario al respecto porque está bien cañón, ¿eh? Está bien grueso el asunto. Entonces, esto es así. Esto es lo mismo que esto. Y entonces, voy a derivar ahora con respecto de x la parcial con y, que fue lo que me dio aquí. Ahí está. Entonces, pues es un cociente. La formulita me dice que es el denominador al cuadrado. En el numerador es este por la derivada de este. Entonces va a ser x cuadrada más y cuadrada por la parcial con respecto de x de y. Menos esta y por la parcial con respecto de x de el x cuadrada más y cuadrada. Sí, está ahí amontonadito, pero sí le captan, ¿verdad? ¿Sí o no? Luego. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, miren, aquí para más rápido, esta parcial va a valer 0. 0 por esto, pues va a dar 0. Entonces va a ser menos y por la parcial de x con respecto de x cuadrada más y cuadrada. La parcial de x cuadrada con respecto de x va a ser 2x. Y luego, más la parcial de y cuadrada con respecto de x va a ser 0. Entonces nada más me va a quedar esto en el numerador. Y en el denominador pues va a ser x cuadrada más y cuadrada al cuadrado.
Y entonces este resultado es menos 2xy sobre x cuadrada más d cuadrada al cuadrado. ¿Sí o no? Y ahí está, es lo mismo. ¿Sí o no? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Entonces ese es el teorema de Clario. Es decir, en una segunda derivada, por lo menos, en una segunda derivada, yo no lo he hecho para terceras, cuartas, quintas derivadas, pero por lo menos en segundas derivadas se cumple que no importa el orden de derivación, se va a llegar al mismo resultado siempre y cuando se estén aplicando las reglas de forma correcta. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿y eso siempre pasa con cualquier función? Siempre y cuando sea continua. Acuérdense que es el requisito que nos estaba comentando el teorema. Siempre y cuando sea continua. Entonces, por ejemplo, esa función, si se fijan, la función logaritmo natural existe solamente para los números mayores que 0. A lo que yo le estoy sacando raíz, siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, prácticamente esa función es continua para todos los números mayores que 0. Bueno, miento. Es porque recuerden que son dos variables. Va a ser todos los puntos excepto el origen, porque en el origen sí valdría 0 y el logaritmo de 0 no existe. Entonces, todos excepto el origen, y en todos sí se va a cumplir. Sí se va a cumplir ese teorema. ¿Por qué? Pues porque en todos ellos es continua. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Es que estoy viendo que mi profe de órgano está tocando. Es el profe David. Está ahí tocando. Es el director del CONSAR. Joven. ¿Se escucha bien? Sí, ahí están, creo que es en San Antonio. ¿Usted toca en orquesta, profe? No, yo nada más estoy estudiando, pero no toco en orquesta, no, pues ya para tocar en orquesta ya se necesita ya ser pues profesional. Pero usted toca en su casa, me imagino, ¿no? Sí, pero pues hay que practicar mucho. La música es muy absorbente, muy Y no absorbente. tiene ¿Qué ahí su piano. instrumento toca, profe? ¿Mande? ¿Qué instrumento toca? Pues más o menos el piano. Tóquese una, profe. No, pues ahorita no me da chance. Y y pues el órgano también, pero no, o sea, sí hay que meterse. Hay que estudiar, hay que practicar mucho, la música es muy absorbente. Y luego, por ejemplo, para el órgano, pues tengo unos sintetizadores, pero ya hay softwares donde, por ejemplo, son softwares que son un órgano de iglesia. Están sampleados los sonidos
Aquí está, por ejemplo. A ver si creo que sí lo tengo aquí. Bueno, mejor bueno. Y ya nada más conectas el sintetizador con la computadora y tocas, tiene que estar en modo MIDI, tocas el sintetizador, pero no se va a producir el sonido del sintetizador, sino del órgano que tienes instalado en la computadora. Entonces se oye como un órgano de iglesia, un órgano tubular. Pero pues necesitas tener un buen sonido para que se escuche así regón, ¿no? Pero está bien, está agradable. Mañana tengo clase, de hecho, voy a tener que ir, ni modo, nos toca ir. ¿Cómo ven? Ya ni modo, ¿no? Sí, es mucha Sí. práctica, profe. Yo más o menos sé tocar el piano y el órgano está un poco más complejo, pero sí, es muy bonito. Sí, y luego también, inicialmente empecé con el violín. Y ahí tengo también mi violín. Pero después lo dejé por el piano, porque como es un diplomado, es un diplomado en música sacra que se le llama, ¿no? Entonces por eso, pues sí, el piano y ahora el órgano. ¿Y tú dónde aprendiste a tocar? Ajá. Yo aprendí a tocar, un primo me enseñó que él sí había estudiado y ahí me pegué y aprendí. Porque tú estás en donde, en Acapulco, ¿no? Sí, en Acapulco, profe. Pero ahí, órganos no hay, ¿o sí? Yo me fui a Chilco, me fui 2 meses ¿A y en dónde? esos 2 meses pude aprender pues lo básico, me enseñó, ya lo demás era pues de mi parte, ¿no? Dijera ustedes mucha práctica. Practicaba en un teclado, no era lo mismo, pero tenía la idea. Sí, es que, órganos, mm, o sea, de tubos de aire, que son los que deben de ser, no hay muchos. Aquí en Querétaro debe haber como unos 8, yo creo. Porque son instrumentos muy caros, muy caros. Y y aparte de que son caros, son viejos. O sea, por ejemplo, el que estaba tocando el profe es un órgano francés, creo que es una marca que se llama Casavant, creo que es un Casavant, y es un órgano, no me acuerdo si es Casavant, pero es un órgano, y es de principios del siglo XX. Y ahí al lado hay un órgano barroco, y esos, pues, olvídense, son invaluables ya, ¿no? Entonces, la mayoría de los órganos que hay en las iglesias son muy viejos, son muy antiguos, salvo pocas excepciones, son nuevos, ¿no? Por ejemplo, de los más nuevos es el que está en Zamora, en la Catedral de Zamora, aquí en Michoacán. Ese tiene como 15 años que lo instalaron y costó creo que más de 1 millón de euros. O sea, son carísimos, ¿no? Pero obviamente es un órgano muy grande. Y pero pues obviamente la calidad del sonido, olvídense, ¿no? En mi pueblo nada más hay 2. Y entonces, por eso ya se han hecho muchos órganos de forma digital. Es decir, se graban o se samplean los sonidos del órgano tubular y diseñan el software y y conectas el teclado con la computadora y tocas el teclado, pero en realidad es como si tocaras el órgano.
porque se oye como el sonido del órgano, ¿sí? Y pues obviamente ya nada más hay que tener un buen equipo de sonido, muchas bocinas, amplificadores para que se escuche bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer el 69. Está muy interesante porque viene más o menos así. Aquí tengo X, Y. Dítenme por favor los valores que vienen aquí. A ver, es 12 por renglones. Dítenmelo. 12.5, ¿qué sigue? Sí, profe, es 10.2, Sí. 9.3, 18.1, 17.5, 15.9, 20.0, 22.4 y 26.1. Ok. Bueno, entonces fíjense lo que dice el ejercicio. Sí estoy proyectando, ¿verdad? Oigo. Esto es una tabla donde estoy expresando esta función. Z igual a f de x, y. ¿Sí? Obviamente los valores de la función son los que están aquí. Estos. ¿Sí? Observen cómo los valores de y están en columnas y los valores de x están en renglones. ¿Sí están de acuerdo, no? Los valores de y son estos en columnas y los valores de x son estos en renglones. Entonces me dice el ejercicio, encuentra la derivada parcial con respecto de x en 3,2. Luego me pide que encuentre la derivada con respecto de x en 3,2.2. Y finalmente que encuentre la segunda derivada, primero con x y luego con y en 3,2. Eso es lo que hace interesante a este ejercicio. Que vamos a calcular una segunda derivada de forma numérica. Acuérdense que cuando tenemos datos registrados, lo vamos a hacer numéricamente. ¿Quedó claro? Luego. Sí, profe. Sí, profe. A ver, entonces vamos a ver. Primero vamos a sacar la derivada con respecto de x en 3,2. Ya dejé de presentar, ¿verdad? No, todavía no, profe. Si voy a derivar con respecto de x, significa que voy a tomar, a ver, significa que ¿quién va a ser constante? La Y. Y, profe. La y. La y va a permanecer constante. Y ya dijimos que la y la tengo en columnas. Por lo tanto, voy a chambear, a ver, el 3,2, porque me pide la derivada con respecto de x en 3,2. El 3,2 es este dato. ¿Sí? Es ese dato. Ahora, la y va a permanecer constante y quien va a variar es la x. Por lo tanto, así voy a sacar la derivada por la izquierda y así voy a sacar la derivada por la derecha. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea que
la derivada con respecto de x por la derecha, esa es otra forma de ponerlo, en 3,2 es aproximadamente, porque es una forma numérica, va a ser una aproximación, va a ser, ya para irme rápido, f, bueno, lo voy a poner mejor, porque no quiero pretextos cuando califique el examen. Por la derecha son estos dos. Entonces es f de 3 más 0.5,2 menos f de 3,2 sobre, ¿cuánto vale la h? 0.5, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, es, ¿cuánto vale f en 3.5,2? 22.4. Menos la función en 3,2, 17.5 sobre 0.5. Pero fíjense, aquí está el saber hacer lo que estoy tratando de resolver. Si yo nomás me agarro ahí poniendo 22.4 menos 17.5, bueno, se lo pasaron. ¿Sí o no? No tiene idea de lo que hizo. ¿Vale? Luego. Sí, profe. Va, profe. Bueno, ahora, por la izquierda aproximadamente, bueno, en 3,2, o sea, que se vea que sé lo que estoy haciendo, va a ser f de 3 menos 0.5,2 menos f de 3,2 sobre menos 0.5. Eso es lo que ahora vale h, ¿sí o no? Sí. Y entonces esto viene siendo 2.5, o sea, f de 2.5,2, que es el 10.2, es por la izquierda. 10.2 menos, en 3,2 vale 17.5, sobre menos 0.5, que es la h. A ver, entonces sáquese esos valores, por favor. Por la derecha es 9.8. 9.8. Luego. Y la por izquierda es 14.6. 14.6. Por lo tanto, la derivada con respecto de x en 3,2, pues va a ser el promedio. ¿Cuánto será el promedio de las dos? $12.2. 12.2. Sale. Ahí está. Vamos ahora a sacar esta derivada de aquí. Y voy a hacerlo igual. Voy a sacar la derivada por la derecha, pero ahora en 3,2.2. ¿Sí? Aquí ya me voy a ir un poquito rápido. ¿Sí? Ya no voy a poner esto. Esto lo puse para que lo hiciéramos correctamente. Ahora ya lo voy a hacer un poquito rápido. Por la derecha, como estoy derivando con respecto de x, ¿están de acuerdo que ahora es aquí? Y por la derecha voy a ocupar estos dos y por la izquierda estos dos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aproximadamente va a ser 26.1 menos 15.9 sobre, ¿cuánto vale el cambio de x? Vale 0.5. Entonces, váyanselo sacando. Y luego por la izquierda, superíndice negativo, aproximadamente va a ser ¿quién? 9.3, ¿sí estamos de acuerdo? Menos 15.9 sobre menos 0.5.
A ver, entonces, ¿cuánto da? Por la derecha, 20.4. ¿Y aquí? $13.2. 13.2. Ok. Entonces, ¿cuánto va a dar la derivada con respecto de x en 3,2.2? Es el promedio. Bueno, lo voy a poner acá. ¿Cuánto va a ser? 16.8. 16.8. Muy bien. Ahora, para poder responder a la siguiente, que me pide la primera derivada con x y luego con y en 3,2, que es este valor. Aquí sí, creo que el libro no lo explica de esta forma, como yo se los voy a explicar, pero es bastante sencillo de entender. Yo no he visto que el libro lo explique de esa forma. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta tabla es z igual a f de x, y. Si yo aplico el algoritmo que estamos haciendo, estoy obteniendo las primeras derivadas con respecto de x. Esos datos los voy a poner en una tabla, pero ahora esa tabla va a ser la tabla de la derivada. Y si a esa tabla de la derivada le aplico este mismo algoritmo, lo que voy a obtener va a ser una segunda derivada. Sí queda clara la idea, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para poderlo hacer, necesito hacer lo mismo con este valor. Para tener la derivada en 3,2, en 3,2.2 y en 3,1.8, y luego aplicar lo mismo para obtener la segunda derivada. Porque al derivar necesito forzosamente la derecha y la izquierda. Este es el de la derecha, porque ahora voy a derivar con x, perdón, con y. Entonces, este va a ser, bueno, este no, sino esta es la derivada por la derecha. Bueno, lo que obtenía por la derecha, y me hace falta este, tengo que sacarlos. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, vamos a ver. Ahora voy a sacar la derivada con respecto de x por la derecha en 3,1.8. Y entonces va a ser 20 menos 18.1 sobre 0.5. Y por la izquierda, en 3,1.8, va a ser 12.5 menos 18.1 sobre menos 0.5. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto? 3.8. ¿Y el otro? 11.2. 11.2. Entonces, ¿cuánto vale la derivada con respecto de x en 3,1.8? ¿Cuánto me va a dar? 7.5. 7.5. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una nueva tabla, pero ahora va a ser 3, pero va a ser así. A ver, sí. Y aquí sí está bien.
3, aquí es 1.8, 2.0 y 2.2. Fíjense cómo ya no voy a poder tomar en cuenta ni este ni este. ¿Por qué? Porque obtuve la derivada con respecto de x. Entonces, para sacar la derivada con respecto de x, cogí esta columna para los de la izquierda y este renglón para los de la izquierda y este renglón para los de la derecha. Y entonces, pues ya nada más me va a quedar este de aquí. Ahora, y no tiene problema. Y no tiene problema porque no derivé con respecto de y. Y permaneció constante. Entonces, observen cómo la misma lógica me lo dice todo. Esta nueva tabla va a ser para la derivada. Entonces, la derivada en 3,1.8, ¿cuánto vale? 7.5. ¿Sí o no? Sí, La profe. derivada en Sí. 3,2, la derivada en 3,2 vale 12.2. ¿Sí o no? Sí. Y la derivada con respecto de x, obviamente, esas son con respecto de x en 16 en 3,2.2 es 16.8. Entonces, esta es la tabla para las derivadas con respecto de x en este valor constante de x y estos valores de y. Si yo quiero ahora sacar la derivada primero con x y luego con y en 3,2, esto es esto. Parcial con respecto de y por la parcial de y con respecto de x evaluado en 3,2. Esto es lo que yo tengo aquí. Ahora voy a derivar con respecto de y. ¿Sí estamos de acuerdo? La x va a permanecer constante y ahora la y va a permanecer variable. Entonces, ¿cómo va a ser ahora? Lo voy a poner aquí abajo. ¿Sí se alcanza a ver aquí? Luego. Medio se corta en la parte izquierda, profe. Bueno, pues voy a tener que borrar entonces esto. Bueno, pero no quisiera borrarlo por si tenemos que corregir algo. Voy a borrar esto de aquí. Entonces va a ser derivada con x y luego con y por la derecha en 3,2. Va a ser aproximadamente 16.8. Si se fijan que voy a derivar con y, ahora voy a coger estos para la derecha y estos por la izquierda, ¿sí o no? Si yo derivo con respecto de x, es horizontal el asunto. Si derivo con y, perdón, miento. Si derivo con x, es vertical el asunto. Si ahora voy a derivar con y, va a ser horizontal. ¿Sí o no? Entonces, Sí, profe. 16.8 menos 12.2 sobre, ¿cuánto cambió h? Punto 2. ¿Sí? Obviamente ya no le estoy Sí. poniendo el f de tal más tal. Ya no lo estoy haciendo porque creo que ya se entendió. Y quiero que así lo hagan en el examen. Bien. Ese es por la derecha. Por la izquierda va a ser 7.5 menos 12.2 sobre menos 0.2. ¿Sí o no? Sale. A ver, sáquenselo. Por la derecha es 23 y por la izquierda es 23.5. Ok, entonces la segunda derivada, primero con x y luego con y en 3,2, va a ser el promedio. ¿Cuánto me da? 23.25.
23.25. A ver, vamos a ver. ¿Sí quieren ver o no? Sí, profe. ¿Qué número es? Número. 69. Entonces está en la parte 2. A ver. $23.25. ¿Sí o no? Dice, promediando estos valores, averaging these values, we estimamos que la derivada en 3,2 es aproximadamente 23.25. ¿Sí o no? ¿Están ahí? Sí, es igual, profe. Bueno, ahora, lo importante es, observen cómo el libro no pone esas tablas. No te dice que con esa tabla, si tú aplicas ese algoritmo y luego los datos los vuelves a poner en una tabla, esa nueva tabla va a ser la de la derivada. Y si ese algoritmo se lo aplicas a la tabla de la derivada, vas a obtener segunda derivada de forma numérica, ¿sí o no? ¿Sí? Profe. Ahora, observen cómo no puedo sacar de segunda derivada con X. Eso es una realidad. ¿Por qué no puedo sacar segunda derivada con X? Porque si yo derivo con X, obtengo esta tabla y con esta tabla no puedo derivar nuevamente con X, puesto que la forma en cómo estoy colocando a las variables me dice que con X tiene que ser vertical el asunto, ¿sí o no? Ya no tengo datos para hacerlo por la derecha y por la izquierda. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Allí lo Sí, que se profe. tendría que hacer, si yo quiero derivar con X y luego con X, es que esta tabla tenga por lo menos otro renglón superior y otro renglón inferior para que de esa forma pueda calcular de esta tabla, que sería de tamaño 5 por 3, una 3 por 3. Porque como lo estoy haciendo numéricamente, forzosamente se cancela el renglón de más arriba o el de más abajo cuando son con X, o la columna más a la derecha y más a la izquierda cuando es con Y. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿No veo alguna pregunta o duda? Ninguna, profe. A ver, Yuritzin. Sí, profe. Preguntas. ¿A quién tiene ahí al lado? A Luis Miguel, profe. ¿No ven? Es para el espíritu navideño. Al sol. Ok. Bien. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Nos veríamos hasta entonces, hasta el martes, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Estén al pendiente porque voy a subir material. Pónganse a estudiar. Voy a subir los vídeos. Recuerden que el el lunes no hay clase, pero yo voy a subir clase. Ya habíamos quedado en eso. ¿Sí? Entonces, para que también, pues, la vean, yo voy a procurar en este fin de semana, pues, ya subir todos los vídeos que están pendientes para que ya no haya problema. Bueno, pues un abrazo, excelente fin de semana, pásenla muy bien con sus familias. De un mediante nos vemos el próximo martes.
Nos vemos, prof. Gracias, profe. Buen fin. Gracias, profe. Hasta el martes. Sí, Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, sí, por ahí, ok, esta chica está bien. Ok, es para tenerlo en cuenta de Fátima y de Paloma. ¿Qué pasó, señorita? ¿Qué necesita?